Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo que, créanme, viene cargado de drama, exclusivas y mucha tela que cortar. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos en un tema que está incendiando el mundo del entretenimiento, el explosivo divorcio entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo han oído bien. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar los detalles más jugosos sobre la pelea legal del año, donde Kerem le exige a Hande millones. Así es, prepárense porque la bomba está a punto de estallar. Esta historia es un auténtico culebrón turco con giros inesperados, secretos y, por supuesto, mucho dinero de por medio. Imagínense la escena: una de las parejas más queridas de Turquía, que nos enamoró en Love is in the Air, ahora se enfrenta en los tribunales. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Y cuánto dinero está en juego? Todas estas preguntas y muchas más las vamos a responder en este vídeo. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para descubrir todo lo que necesitas saber sobre este escándalo que ha sacudido a la farándula turca. Pero antes de empezar, un pequeño favor: si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este drama. Primero que nada, vamos a recordar un poco cómo fue la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Todos nos enamoramos de ellos en Love is in the Air, ¿verdad? La química era innegable, la conexión se sentía en cada escena, y pronto pasaron de ser Serkan y Eda a ser Kerem y Hande. Su relación, que comenzó en el set de grabación, floreció ante nuestros ojos, y nos regalaron momentos de ensueño en redes sociales, eventos y alfombras rojas. Éramos testigos de una historia de amor de cuento de hadas: dos jóvenes, guapos, exitosos, enamorados, parecía perfecto. Pero como en toda historia, la realidad suele ser más compleja que la ficción. Después de un tiempo juntos, empezaron a surgir rumores de crisis. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, de agendas apretadas y, por supuesto, de terceros en discordia. Aunque en un principio intentaron mantener su relación alejada de los focos, las especulaciones eran constantes, y las redes sociales se inundaron de comentarios y análisis sobre cada movimiento de la pareja. Y lamentablemente los rumores terminaron confirmándose. La noticia de su ruptura sorprendió a todos. Nadie se esperaba que una relación tan sólida, aparentemente, llegara a su fin. Pero como suele suceder en estos casos, la ruptura fue solo el comienzo de una nueva historia, mucho más turbulenta y llena de secretos. Ahora bien, ¿qué desató esta guerra legal? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante y, por supuesto, llena de misterio. Los detalles son escasos, pero las fuentes cercanas a la pareja aseguran que el conflicto se centra en el dinero. Sí, amigos, parece ser que Kerem está exigiendo una importante suma a Hande. ¿El motivo? Ahí es donde la cosa se complica. Las versiones son diversas. Algunos rumores apuntan a acuerdos prenupciales que no se cumplieron. Otros sugieren inversiones conjuntas que no salieron como esperaban. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de desacuerdos sobre propiedades, ganancias y otros activos. Lo que sí está claro es que la cifra que se está manejando es astronómica: millones. Imaginen el impacto. Dos figuras tan populares enfrentadas en los tribunales por una cuestión económica. La imagen de la pareja ideal se derrumba por completo, y el escándalo se vuelve aún más mediático. Los abogados entran en acción, los documentos se cruzan, y el juicio promete ser largo y doloroso. ¿Pero por qué esta exigencia de Kerem? ¿Qué motivaciones hay detrás de esta demanda millonaria? Es importante destacar que hasta el momento no hay información oficial al respecto. Los protagonistas han optado por el silencio, y sus equipos legales son los que están manejando la situación. Sin embargo, los medios turcos han especulado con varias hipótesis. Una de ellas se centra en los negocios y las inversiones que la pareja realizó durante su relación. Al parecer, habrían emprendido proyectos conjuntos en el mundo de la moda, la hostelería y otros sectores. Si estos proyectos no salieron como esperaban, o si hubo diferencias en la gestión de los mismos, podría ser la causa de este conflicto económico. Otra hipótesis, más delicada, se refiere a los bienes adquiridos durante su noviazgo.
Podría ser que Kerem esté reclamando una parte de las propiedades que adquirieron juntos, o que Hande no haya cumplido con algún acuerdo económico previo a la ruptura. Y por último, no podemos descartar que la demanda esté relacionada con el contrato de confidencialidad que, supuestamente, firmaron antes de empezar a salir. Este tipo de acuerdos son comunes entre las celebridades y suelen incluir cláusulas sobre la divulgación de información privada o el impacto económico que la misma pudiera tener. Si Hande o alguien de su entorno filtró información que perjudicó la imagen de Kerem, podría ser otra de las razones de la demanda. Sea cual sea el motivo real, lo cierto es que la situación es tensa y promete dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Los abogados de ambas partes están trabajando a contrarreloj para preparar sus estrategias y recopilar pruebas. Y por supuesto, la prensa turca, siempre atenta a los detalles, no dejará de investigar y especular sobre cada movimiento de los protagonistas. Pero, ¿qué implica este conflicto para la carrera de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Evidentemente este escándalo tendrá un impacto en su imagen pública. La opinión de sus seguidores se dividirá, y algunos podrían sentirse decepcionados por la situación. Además, las marcas y empresas con las que trabajan podrían reconsiderar sus contratos, ya que la imagen de la pareja se ha visto afectada. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, el escándalo puede ser un arma de doble filo. Si se gestiona correctamente, la polémica puede generar aún más interés en sus carreras. Kerem y Hande son dos artistas con mucho talento y seguidores fieles. Saben cómo usar su imagen para atraer la atención, y seguramente aprovecharán este momento para reinventarse y volver a conectar con su público. Ahora bien, ¿cómo podemos seguir este caso? ¿Dónde podemos obtener información fidedigna? Lamentablemente la información oficial es escasa, y los medios turcos suelen ser muy cautelosos al informar sobre estos temas. Sin embargo, hay algunas fuentes confiables que podemos consultar. ***** Sitios web de noticias turcas **** Los medios de comunicación más importantes de Turquía, como Hürriyet, Milliyet y Sabah, suelen tener corresponsales en el mundo del espectáculo, y son los primeros en dar noticias sobre los famosos. Redes sociales Las redes sociales son una fuente inagotable de información. Sigan las cuentas de los actores, de sus amigos, y de los periodistas que cubren el mundo del espectáculo turco. Canales de YouTube Por supuesto, sigan mi canal para estar al tanto de todas las novedades. Estaré actualizando la información a medida que surjan nuevos detalles. Y mientras esperamos a que se revele la verdad, es importante recordar que, detrás de cada escándalo, hay personas con sentimientos y emociones. Kerem y Hande fueron una pareja que nos hizo soñar. Merecen nuestro respeto, y es importante no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Y bueno, amigos, hasta aquí el análisis de este explosivo divorcio entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos desentrañado los detalles más jugosos sobre la pelea legal del año, donde Kerem le exige a Hande millones. Hemos hablado sobre el pasado, las posibles causas del conflicto y las implicaciones que esto tiene para la carrera de ambos. Sé que es mucha información, pero espero que les haya resultado interesante y útil. Recuerden que esto es solo el principio de una historia que promete dar mucho de qué hablar. Estaremos atentos a cualquier novedad, y no duden en dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem tiene razón en exigir esa suma a Hande? ¿O piensan que hay algo más detrás de esta historia? Me encantaría leer sus comentarios. Y por supuesto, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Espero verlos en el próximo. Hasta la próxima. Chao, chao.